buenas tardes. Estamos ya iniciando su programa Solo para Nosotras. En esta tarde, pues un poquito tibia, ya no está tan calurosa como la de ayer, por ejemplo. Inclusive nos comentaban por aquí que a lo mejor podría llover, pero bueno, está agradable el clima. Vamos a empezar con este programa de Solo para Nosotras y les recordamos que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Imperio 13, que se encuentra ubicado en la privada de Ermita número 1, justo donde inicia la calle Cuauhtémoc de esta ciudad de Teciutlán, Puebla, por el lado norte. Hoy vamos a tratar un tema que va acorde con el tema que tratamos el día lunes. Y es que del tema que tratamos el día lunes, de lo que son las fobias, bueno, ayer estuvimos comentando con algunas personas y precisamente proponían que se hiciera hoy un programa acerca de lo que son las manías, que también tienen o llegan a tener gran incidencia en nuestra vida, que también de alguna manera llegan a someternos a ciertas actitudes o situaciones en el desarrollo o en el desempeño de nuestro día a día. Las manías, ¿sí? Entonces, bueno, estábamos hablando de lo que son las manías y decíamos que la manía tiene tendencia es una tendencia a repetir algo. Pero decíamos que hay dos aseveraciones. Una, la primera, que se caracteriza por una especie de locura, una agitación y una tendencia al furor. Y la segunda, que solamente se queda en ser una extravagancia o una preocupación por algún tema o por cosa determinada, ¿sí? Y también decíamos entonces que debemos de saber determinar exactamente de qué manía estamos hablando. Y bueno, las manías nos causan muchos problemas a la hora de que nosotros queremos convivir en el día a día con las personas, a la hora de que nosotros queremos hacer alguna cosa. ¿Por qué tenemos estas manías? Y hablábamos específicamente de la cleptomanía, que es la tendencia a quedarnos con las cosas que no son nuestras y que de repente ni siquiera nos damos cuenta en qué momento tomamos esas cosas y las llevamos a nuestro bolso. También, bueno, por ejemplo, la mitomanía. La mitomanía es la tendencia a mentir. Cuando mentimos o miente la gente por cualquier situación que ni siquiera tuviera que hacerlo. Y entonces esa mitomanía, esa acción desmedida de decir mentiras nos lleva a tener muchos problemas con la gente. Al igual que las fobias. Y entonces, si bien dijimos el lunes que la fobia es el miedo a entrar en contacto con ciertas cosas o con ciertas situaciones, pues la manía es lo contrario. La manía es querer estar repitiendo y repitiendo la misma acción, la misma conducta. Transmitiendo desde la cabina central de Radio Imperio 13. Estamos hablando hoy de las manías y bueno, nos disculpamos porque tuvimos alguna falla técnica en la entrada anterior, pero bueno, creo que ya se solucionó. Estamos hablando de las manías y decíamos que las manías se connotan en dos definiciones, una que es ya como una especie de locura, nos dicen, una enfermedad mental de hecho, y la otra que es, bueno, nada más la tendencia a repetir y a repetir ciertas cosas. Entonces tenemos que, por ejemplo, si hablamos de orden y repetición, lo que mucha gente hace, una manía, por ejemplo, comprobar 1000 veces que las cosas o los objetos encima de un escritorio se encuentren en orden, ¿sí? Y entonces lo vuelves y si mueves una cosa, la vuelves a poner, y otra vez la vuelves a poner, y otra vez lo vuelves a checar. O por ejemplo, también otra manía que se refiere a esto de orden y repetición, pues contar una y otra vez los automóviles, por ejemplo, estacionados en la calle. Y los cuentas una vez, y los cuentas otra vez, y los cuentas otra vez. Y de esas de contar, también me llega una a la mente que una persona que yo conozco la tiene muy, muy pegada, es de contar cuántos cuadros hay en el piso.
Y por supuesto que sí conozco a alguien que así. Y esta persona que es una amiga me decía en alguna ocasión, es que yo sé exactamente cuántos cuadritos de mosaico hay en mi baño, sé exactamente cuántos cuadros de mosaico hay en mi cocina, cuántos en el piso de mi recámara, porque todo el tiempo los estoy contando. Esa es una manía. Y ya hablábamos que las manías, al igual que las fobias, pues nos generan muchos problemas y situaciones, pues a veces hasta bochornosas en nuestra vida. Esta misma persona, que es una amiga que ya tiene un rato que no la veo, ella me contaba, en alguna ocasión, o no nada más a mí, nos contaba un grupo de amigas, que de hecho ella tuvo un problema. En ese momento ella estaba tratando con un psicólogo y nos contaba esto porque dice que ella era muy tendiente a esto, a la repetición, a contar y a contar y a contar. Entonces dice que ella llegaba a algún lugar y no podía evitar que si en ese lugar había algo que se pudiera contar, ella lo contaba, fuera lo que fuera. Entonces ella nos contaba que en alguna ocasión llegó a una entrevista de trabajo de alguna empresa que ella, en la que ella quería incursionar, y llegó a una entrevista de trabajo y resulta que en la oficina donde iba ella a hacer su entrevista, pues había, dice ella, un tapiz así como que de muchos cuadritos y puntitos. Entonces ella lo que hizo, bueno, llegar, presentarse, sentarse y empezar a platicar, pero mentalmente estaba contando los cuadros y los puntos del tapiz que estaba en esa oficina. Al grado de que ella llega a perder la hilación de la conversación que estaba sosteniendo con la persona que le iba a entrevistar, y pues obviamente fue una situación muy bochornosa para ella, porque no pudo contestar en algún momento dado a un cuestionamiento que se le hizo, porque no estaba atenta a la conversación. Ella estaba contando los cuadros y los puntos del papel tapiz que había en esa oficina. Entonces sí es muy tendiente estas manías a traernos problemas, y sí es bien importante que nosotros sepamos determinarlas, y si realmente vemos que nos están causando muchos problemas, pues entonces acudir con las personas que para tal efecto han estudiado y han hecho una carrera, los psicólogos, los psiquiatras, en un momento dado. Porque, por ejemplo, las personas que son tendientes a, decíamos, los piromaníacos, que les gusta mucho el fuego, bueno, pues pueden, y ha habido casos, incendiar una casa. Vaya, por el gusto simplemente de ver cómo arden las llamas o cómo arde todo lo que está alrededor de ellas. Y eso es cierto. Entonces eso sí podría caer ya en un límite muy extremo y catalogarse a lo mejor hasta como una enfermedad mental, como lo decíamos hace un rato. Mas, sin embargo, bueno, también son un tanto más fáciles de manejar que las fobias, pero también tendríamos que encontrar exactamente el origen o qué nos originó estas manías. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los tipos de manías, porque bueno, hay muchas. Entonces hablábamos la vez pasada de algunos tipos de fobias, y hablábamos de la blutofobia, que es el miedo a bañarse, el miedo al contacto con el agua. Entonces aquí tenemos la manía, o sea, lo contrario, que es la ablutomanía, que es la obsesión crónica, y así lo dice, por bañarse, ¿sí? O sea, aquellas personas que todo el tiempo quieren estar bañándose. Y imagínense si realmente desarrollamos esta obsesión crónica de todo el tiempo querer estar sintiendo el agua en nuestro cuerpo, pues ¿cómo podríamos entonces nosotros hacer, por ejemplo, irnos a trabajar o salir a algún lugar donde no podamos llevar a cabo esta obsesión? Pues obviamente también caemos en situaciones de estrés y de crisis, también podemos caer. Y esto ya es cuando las manías se vuelven crónicas, como lo dice la definición de la ablutomanía, que es la obsesión por bañarse. Y hay otra que también es contraria a la que hablábamos de las fobias, la ailuromanía, que es el amor, el entusiasmo intenso por los gatos. ¿Sí? Y entonces sí encontramos, y bueno, yo he visto un programa por ahí en esos canales de cable. Hay un programa que se llama Obsesiones, algo así, y pasaban un matrimonio que tiene no sé cuántos gatos,
y han invertido miles de dólares en esos gatos. Pero no tienen uno, tienen como 20 en un departamento y les han acondicionado de tal manera el departamento que han gastado muchísimo dinero en eso. Y entonces esa obsesión, ese entusiasmo intenso por los animales se vuelve una manía en el momento en que no podemos controlar, ¿verdad? Y entonces ya hablábamos, por ejemplo, también en la vez pasada decíamos que existe la bibliofobia, que es la aversión a los libros, y en este caso de las manías existe la bibliomanía, que es el interés anormal por adquirir libros. Y a lo mejor ni siquiera los leemos, pero nos gusta y compramos y compramos y compramos libros, pero esto se vuelve una manía, se vuelve una obsesión, como dicen, y obviamente en qué va a repercutir, bueno, en que va a llegar un momento, porque los que tienen estas obsesiones no se conforman con tener, por ejemplo, un librero donde acomodar los libros, sino que ya toda su casa se vuelve un librero completo. Y digo, si lo pusieran en forma de biblioteca no habría problema, pero lo que genera también esto es el desorden dentro de la casa. Y entonces llega el momento en que no tenemos espacio suficiente para poner todo lo que compramos. Y obviamente nuestra vida pues se frustra. Y imagínense que nosotros como mujeres o ustedes como hombres tuvieran que vivir con una persona que tiene esas manías. Yo creo que debe de ser muy difícil y lo hemos visto en estos programas de televisión. Es demasiado difícil y las personas prefieren alejarse de estas personas que padecen estas manías tan extremas antes de seguir conviviendo con ellas, ¿sí? Porque dentro de estas manías cae también el término de los acumuladores, de esos que acumulan todo, y entonces llegan a tener su casa como si fuera pues realmente un basurero. Entonces es muy difícil la convivencia con estas personas y entonces tienen que recurrir también a los especialistas para que los ayuden. Otra de las manías más conocidas, ya lo decíamos, la mitomanía, que es la tendencia a mentir, y otra, bueno, la ninfomanía, que es esa tendencia a tener relaciones sexuales, pero una tendencia extrema. O sea, porque a lo mejor a nosotros nos gusta mucho tener relaciones sexuales, pero cuando ya tenemos una manía por eso, queremos tenerlas todo el tiempo y eso se vuelve una obsesión. Y entonces también pues nos acarrea problemas. ¿Por qué? Bueno, porque no es una conducta normal, se vuelve anormal esas conductas cuando se rigen bajo manías. Entonces, bueno, ojo con eso. Vayamos pensando si realmente nosotros padecemos o no alguna manía. Y a lo mejor es muy leve, pero a lo mejor si no la tratamos se puede llegar a ser a extremo obsesiva y causarnos muchos problemas. Ok, agradecemos la atención que ustedes tienen al escucharnos y sus comentarios. Y bueno, a la gente que nos monitorea y nos manda mensajes y nos dice, bueno, pues escuchan mal, los escuchan bien, también les agradecemos mucho, porque de repente nosotros estamos aquí ante el micrófono y no sabemos si nos estamos escuchando bien o mal, no tenemos manera de saberlo. También nos monitoreamos aquí adentro, pero de repente, bueno, pues se nos va. Entonces sí le agradecemos a la gente que esté pendiente y eso quiere decir que está pendiente de nosotros y pues muchas gracias por ayudarnos en esa cuestión. Continuamos aquí en Solo para Nosotras. Y hoy estamos hablando del tema de las manías. Y bueno, decíamos algunos tipos de manías. Otras de las manías que nosotros podemos llegar a desarrollar es, por ejemplo, la necesidad de que todas las cosas de la casa estén en su sitio. O la tendencia a colocar los objetos de manera simétrica y alineada. Otra, la dedicación excesiva al trabajo y productividad, sin necesidad económica de ello, con lo que se excluyen actividades de ocio y amistades. Otra más, hacer un recuento una y otra vez por la necesidad de enumerar y clasificar, lo que comentábamos hace un rato. Por ejemplo, también la rigidez extrema con la puntualidad propia y la ajena.
El miedo irracional a enfermarnos que conduce a tomar precauciones exageradas, visitar médicos por síntomas leves, usar amuletos, consultar curanderos, protegerse con temor de las corrientes del aire, etcétera. O sea, ese miedo exagerado o esa exageración que hacemos de los cuidados de nuestra salud. Ya hablábamos de la necesidad de estarnos bañando o lavarnos las manos constantemente, o inclusive la boca. Pero bueno, cuando estas manías se vuelven tan incidentes en nuestra vida, entonces también hay otro diagnóstico que pueden darnos, como son los trastornos obsesivos compulsivos, la repetición compulsiva o la necesidad compulsiva de repetir y repetir una y otra vez lo mismo. Y entonces necesitamos ver a un psicólogo, a un psiquiatra. Y bueno, aunque las causas de estas enfermedades no se han identificado con claridad, los médicos requieren por lo general, bueno, de administrar algún medicamento, algún antidepresivo, porque también la depresión es una obsesión, es una manía compulsiva. Pero bueno, los apropiados para recetar medicamentos son los psiquiatras. Los psicólogos no. Los psicólogos no pueden recetar medicamentos. Los psicólogos solamente nos atienden y nos dan alguna terapia para remediar estas situaciones. Pero ya cuando se vuelven extremas o se vuelven obsesivas y que nos llegan a causar pues ya daño en nuestro desarrollo social, familiar o de cualquier índole, pues entonces sí requerimos de la atención de un psiquiatra para que nos medique. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos nosotros definiendo o vamos pensando si tenemos alguna manía, alguna obsesión. Pero bueno, vamos a definir algunas otras. Aquí dice que también hay una manía que se llama o se le llama dipsomanía, y yo creo que esa dipsomanía la padece mucha gente. Y dice, es el deseo irresistible por ingerir bebidas alcohólicas. Entonces, fíjense, todo este tema y el tema que tratábamos el lunes nos da alguna luz sobre situaciones que las personas llegan a desarrollar en el día a día. A lo mejor mucha de la gente que es alcohólica tuviera o pudiera tener esta manía, la tendencia o la obsesión por ingerir bebidas alcohólicas. Y ya a lo mejor ni siquiera lo ha visto de esa manera y no ha podido buscar una solución a ese alcoholismo porque no lo relaciona como una manía, como algo compulsivo, sino simplemente siempre lo relacionamos con un vicio. Entonces a lo mejor si lo relacionáramos con que es una manía, podría tener algún otro tipo de cura, ¿no? Y de hecho lo tiene, porque las personas que son alcohólicas, bueno, tienen un grupo o tienen grupos de ayuda, de autoayuda y de apoyo que les ayudan muchísimo. Y en este caso, bueno, pues este grupo tan conocido de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y que ahí también pues les dan terapias y los ayudan a salir de eso. Entonces, bueno, ya vemos que esa tendencia a consumir bebidas alcohólicas no nada más se puede catalogar como un vicio, sino que también como una manía y una obsesión. Bueno, pues entonces vamos a decir algunas otras porque aquí ya nos están solicitando que digamos o que más o menos expliquemos algunas otras manías. Hay otra que se llama dromomanía, que es el entusiasmo intenso por viajar. La egomanía, la obsesión anormal por uno mismo. Todas esas personas que son pues irresistiblemente bellos, ¿verdad? Y perfectos, son engomanía se llama así. Cuando nosotros tenemos una obsesión anormal por nosotros mismos, el egocentrismo, ¿verdad? Como tal, el narcisismo, ¿verdad? Narcisistas, ser egocéntricos, tener egomanía. Hay otra que a lo mejor esa también la padece mucha gente y no se ha dado cuenta que es una manía. La eleuteromanía, el deseo irresistible por la libertad.
de sentirse libres, sin ataduras. Otra más, la enteomanía, el celo obsesivo por la religión. Y fíjense, nosotros normalmente, o mucha gente dice, los extremos son malos, ¿verdad? Pero nunca manejamos el concepto de que si caemos en un extremo podemos caer en una manía o podemos caer en una fobia. Yo diría que la manía y la fobia se relacionan, pero que una está al extremo de la otra. Entonces lo que debemos hacer por salud mental y por salud física también, porque ya sabemos que las enfermedades mentales de repente nos causan muchos problemas también físicos, deberíamos nosotros de buscar ese equilibrio intermedio entre las cosas y no situarnos ni en uno ni en el otro extremo, porque entonces podemos ser maníacos o podemos desarrollar alguna fobia. Y bueno, aquí hace un rato me comentaban que también algunas de las manías son esas personas que tienen mucha tendencia a coleccionar objetos. Y es cierto, llaveros, tazas, lapiceros, discos, muñecos. Y también en uno de esos programas que yo he visto en la televisión pasaban un reportaje o un caso de una señora que le encantaba coleccionar figuras de Mickey Mouse. Y entonces ella misma lo decía, es irresistible para mí pasar por una tienda y ver una figura de Mickey Mouse y no comprarla. Y entonces tenía, y ya ahí enfocan lo que era su casito, vaya, totalmente lleno de figuras de Mickey Mouse, de cualquier tipo, de vidrio, de metal, peluches, llaveros, cualquier cosa. Entonces, bueno, pues también eso, imagínense lo problemático que es, ¿verdad? Bueno, y aquí me preguntan que si ya dije la manía de agarrarse el pelo, el cabello, sí. Lo comentamos hace un rato, Yesita, Celín, te mandamos un saludo muy cariñoso hasta el DF, ¿verdad? Sí decíamos que a veces somos tan tendientes a agarrarnos el cabello y agarrarnos el cabello y agarrarnos, pero que a veces hasta se vuelve molesto estar con una persona que repite y repite tanto las cosas. Y de repente le decimos, ay, ya, cálmate, a ver, ya deja de hacer eso. Pero no nos damos cuenta que realmente es una situación que no puede controlar la gente y que estoy segurísima, bueno, que también les afecta a ellos y quisieran controlarlo, pero no pueden hacerlo. Entonces, bueno, pues lo ideal, consultar a un especialista, a gente que para esto desarrolla todos los estudios necesarios, los psicólogos y los psiquiatras ya a un extremo. Otra manía, la fotomanía, el deseo irresistible por la luz. O sea, a lo mejor desarrollamos una fobia para la oscuridad y desarrollamos la manía de estar siempre en lugares con mucha luz. Y se vuelve problemático, por supuesto. Otra manía, así como veíamos el lunes lo de las fobias y que hay fobias tan raras, o sea, miedos tan raros, pues también en las manías hay muchas muy raras. Y tenemos esta, por ejemplo, la glasomanía, que es el interés obsesivo por hacer listas, listas y listas y listas. La lista del súper, la lista de lo que necesito todos los días, la lista de, no sé, no se me ocurre. Pero yo supongo que debe de ser algo muy, muy, vaya, a lo mejor repites la lista del súper 20 veces, por decir algo. Entonces sí se vuelve problemático también. Otra aquí, la fonomanía, la obsesión con los ruidos o el sonido. La hipomanía, la fascinación y entusiasmo por los caballos. Bueno, entonces vayamos pensando y vayamos viendo si nuestras manías son leves, como decíamos hace un rato, o si ya son extremas, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros tengamos alguna duda de que si lo que hacemos, las actitudes que tenemos o los gustos que desarrollamos por ciertas cosas son normales, si tenemos esa duda o si se pueden convertir en manías, entonces, bueno, tenemos que consultarlo con algún psicólogo. Ellos tienen la manera
de averiguar qué es cada cosa. Porque aquí me preguntan, bueno, me preguntaban si ya dije lo de tocarse el pelo. Y me dicen, es que mi niña tiene la tendencia a tocarse el pelo cuando se arrulla. Aquí también me dicen que puede ser una manía el comprar zapatos. Pues sí, puede ser una manía, tendríamos que investigarlo. Porque habemos mujeres que tenemos, híjole, muchísimos zapatos. Y de esos zapatos, pues creo que ya nada más una vez nos lo ponemos, a la mejor. Y en algunas ocasiones ni siquiera nos los ponemos. Nada más nos gustan, los compramos, llegamos, los guardamos y estamos fascinadas con que los tengamos ahí. Pero de repente ni siquiera nos los ponemos, ¿verdad? Entonces, bueno, también tendríamos que investigar eso. Porque fíjense que también en este tema de las manías, cuando ya llegamos a desarrollarlos así de una manera obsesiva, se pueden convertir en síndromes. Y un síndrome ya es un tipo de enfermedad en nosotros. Entonces vamos a hablar en otro programa de los síndromes y les vamos a decir cuándo podemos tipificarlo como un síndrome, alguna manía de esas. ¿Sí? Ok, vamos entonces a ver otra manía que me están preguntando aquí, que la gente que habla mucho sí es una manía. Y bueno, yo aquí veo y estoy escuchando aquí, estoy viendo que la obsesión por hablar se llama logomanía. La obsesión por hablar, ¿sí? Pero no vayan a pensar que nosotros los que estamos detrás de un micrófono y hablamos como ahorita y todo, tenemos obsesión por hablar. No, bueno, desarrollamos esto porque es nuestro trabajo. Pero bueno, ya en una vida normal con los demás, pues no somos así tan tendientes a querer siempre estar hablando y hablando. Pero bueno, hay gente que no para de hablar y literalmente lo decimos, es que fulano o sultano no paran de hablar. Hablar por teléfono también, ¿verdad? Y entonces tenemos a todas esas personas que de repente cargan hasta 2 o 3 teléfonos y el radio y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Ok, yo creo que también alguna manía que se ha desarrollado últimamente es esa de traer pegado con nosotros siempre el teléfono celular, aunque no lo ocupemos. Y yo lo he comentado mucho, por ejemplo, en mis clases, que podremos salir sin desayunar, podremos salir que se nos olvide la libreta para la materia, pero si se nos olvida el celular nos regresamos y a lo mejor hasta ya vamos 2, 3 cuadras y nos regresamos por el celular, ¿verdad? Y aquí mi director general es uno de esas personas, él no puede salir sin su celular y hasta se regresa por el celular. Pero bueno, él porque tiene que estar comunicado siempre, porque pues como trabaja, ¿verdad? No creo que sea una manía. Estamos en su programa Solo para Nosotras, esta tarde hablando de lo que son las manías, de esa tendencia obsesiva a hacer una cosa y repetirla y repetirla y repetirla una y otra vez. Y también, bueno, decíamos que las manías son en extremo peligrosas, tanto como las fobias. Y si bien la fobia cae en un extremo, pues yo creo que la manía cae en el otro. Y entonces deberíamos nosotros de identificar, empezar a identificar eso y quedarnos en un equilibrio. Eso es lo ideal siempre, aunque no siempre es fácil, por supuesto. Y lo más difícil de esto es que de repente no llegamos a tipificar como manía alguna actitud que tenemos. Entonces no tomamos las medidas necesarias o preventivas para poder deshacernos de ellas. Hablábamos, por ejemplo, del gusto por el vino o por las bebidas embriagantes y decíamos, bueno, tal vez muchos de los que son alcohólicos son maníacos de esto y no lo saben y entonces les cuesta más trabajo pues quitarse de estos gustos o de estos, como les llamamos, vicios, ¿verdad? Ok, seguimos entonces hablando de manías. Vamos a mandarle un saludo a mi comadrita Margarita Murrieta, que siempre nos está escuchando, y en especialmente hoy para Emilio, para su niño, para Emilio, que también nos está escuchando. Y Emilio dice que también los niños van haciéndose de manías, claro, por los juguetes. Y dice, los papás las empiezan a fomentar cuando les compran y les compran y les compran, por supuesto.
y a veces los niños ni los quieren y los papás con tal de que tengan la colección se los compran. Y eso es cierto, ¿eh? Y lo peor de todo es que les compramos para que coleccionen y al rato ya no queremos tener esos espacios llenos y empezamos a regalar esas colecciones porque es en lo que se termina. Siempre vamos a terminar por regalar todo eso de lo que nos hacemos, a menos que de verdad desarrollemos esa manía por las cosas y nos quedemos con ellas, aunque ya no tengamos espacio en nuestra casa ni siquiera para caminar, porque los coleccionistas tienden mucho a eso, a ya ni siquiera tener un espacio libre de su casa por el que puedan caminar. Y entonces, como decíamos hace un rato, se vuelve muy difícil la convivencia con una persona que desarrolla estas manías. Y bueno, estábamos hablando entonces del tipo de manías que son de orden y de repetición, y bueno, ya decíamos algunas de ellas. Pero por ejemplo hay otras que son de orden de algarabía o de tristeza. Y bueno, cuando los especialistas en salud mental hablan de estas manías, se refieren a esos episodios que nos caracterizan por excesiva actividad física y sentimientos de euforia, que son muy muy desproporcionados en relación a cualquier acontecimiento. Y entonces hoy día se ha desarrollado, por ejemplo, mucho el hacer ejercicio y también se tipifica como una manía a eso, ¿sí? Y entonces hay gente que no puede salir de los gimnasios. Y bueno, quien quiera que me esté escuchando, pues a lo mejor se lo alude, ¿verdad? Porque sí, o por ejemplo las mujeres que nos encanta ir ahí, hoy día se han inventado, porque digo, son inventos nada más, todo tipo de rutinas y todo tipo de nombres para estas rutinas, y los que se dedican a esto cada día sacan un nombre nuevo para una rutina, y entonces hoy día la famosa zumba, que no es más que bailar, o hay otra ahorita, el spinning, que es bicicleta, las pesas, ¿sí? Y entonces hay gente que vive en el gimnasio. Escalar, me dicen por aquí. Bueno, pues también. Y entonces nos aparta totalmente de las relaciones con nuestra familia y con la sociedad. Inclusive hay gente que por las manías tan obsesivas que tienen, pues hasta dejan de ir a trabajar. Y entonces, por ejemplo, los que les gusta mucho el gimnasio y quieren desarrollar músculos, pues en vez de irse a trabajar se van al gimnasio o se levantan muy, muy, muy temprano. La gente, por ejemplo, que se levanta a las 5 de la mañana para ir a caminar, a correr, ¿verdad? Pues también se vuelve un tanto obsesivo eso, es una manía. O los que se van desde las 6 de la mañana al gimnasio, también. Ok, y hablando de esto de algarabía y de tristeza, estos padecimientos, presumiblemente de carácter hereditario, fíjense, también pueden llegar a ser hereditarias las manías, así como lo comentábamos de las fobias el lunes pasado, que también podrían llegar a ser una herencia de nuestros padres. Y que antes, bueno, eran llamadas enfermedades maníaco-depresivas. Es difícil detectarlas, ya lo decíamos, ya que esta euforia y esta vitalidad que experimentan es un episodio de ese tipo, es muy reconfortable y difícilmente pensarán que tienen un problema en su conducta. Ya lo decíamos hace un rato. O sea, si a mí me gusta hacer ejercicio, yo no digo que sea malo. ¿Por qué? Bueno, porque siempre se ha incidido mucho en que la gente debe hacer ejercicio, ¿verdad? Y por ejemplo, también los que tienen compulsividad al comer y que de hecho desarrollan ciertas enfermedades también de tipo psicológico y mental por esto, o los que tienen tendencia a no comer también. Entonces, ojo, es bien importante que nosotros sepamos definir y determinar si tenemos una manía o nuestros gustos por las cosas son sanos y normales, ¿sí? Entonces, por eso nos dicen, bueno, es muy difícil que esa conducta se vuelva un problema porque realmente pensamos que es bueno. Entonces, las más comunes, o sea, en las más comunes que podemos nosotros buscar es en la fase, se va por fases también, entonces en la fase de depresión, cuando nosotros ya nos sentimos deprimidos porque no podemos hacer tal o cual cosa, entonces ese es un foco rojo. Y pudiera ser el primero que se encienda para que nosotros empecemos a pensar en que a lo mejor tenemos una manía un tanto ya compulsiva o maníaco compulsiva, como nos demarcan. ¿Sí?
Entonces, aquí hay algunos ejemplos de ese tipo de manías y nos dice la, la persona que muestra exagerada devoción hacia otra persona y sus cualidades. Es común escucharle frases como soy el mejor, puedo vivir sin comer o dormir y nada puede doblegarme. ¿Sí? Entonces eso también es así como que un foco rojo. Cuando nosotros pensamos eso, pues aguas, porque a lo mejor tenemos un problema. ¿Sí? Entonces, dentro de estos síntomas, dice, el proceso de manía dentro del trastorno bipolar se caracteriza por las siguientes características. Tiene percepción expansiva, es decir, cree que es capaz de realizar cualquier actividad que se le ocurra. El sueño pasa a segundo plano, de modo que el paciente puede dormir 2 o 3 horas y sentirse descansado. La comunicación es precipitada, comúnmente con lenguaje alborotado y continuo, pero también confuso para quienes escuchan. Esto se debe a que la persona afectada se salta algunas partes de su conversación. Estas son algunas características de las personas que tienden a desarrollar bipolaridad, que también se convierte o se genera de manías que no son controlables. ¿Sí? Entonces, bueno, también algo que nos puede servir mucho, ya lo decíamos en el caso de los alcohólicos, pues estos grupos de apoyo, de autoayuda, nos sirven mucho. Y está comprobado, de hecho, o sea, Alcohólicos Anónimos es una organización que ha ayudado a mucha gente, que después la gente vuelva a caer en el alcoholismo es otra cosa, pero en su momento les ayuda mucho. Yo conozco gente que ha estado en estos grupos y pues que por lo menos han dejado de ingerir bebidas alcohólicas, no sé, 10, 12 años, ¿sí? Entonces, estos grupos de autoayuda es bien importante y nos ayudan mucho. Acerquémonos a estos grupos si no queremos acercarnos de plano a un psiquiatra, pues en estos grupos. Y en estos grupos también normalmente hay un psiquiatra, hay un psicólogo. Entonces también nos ayuda. Bueno, pues es tiempo de irnos, ya son las 8:39 y agradezco el favor de su atención, sus comentarios. Les mandamos saludos a todos los que hoy día estuvieron escuchándonos. Y los invitamos para que el día de mañana nos acompañen en un programa más de Solo para Nosotras. El día de mañana vamos a tener unas invitadas muy especiales. Y bueno, ellas van a venir a hablarnos también de un tema muy, muy importante. Esperemos que nos escuchen y que estén con nosotros. Pásenla bonito esta tarde-noche. Quédense con la programación de Radio Imperio 13 porque a las 9 de la noche viene Nocturnal. Entonces, agradezco. Muy buenas noches.